Estamos en el capítulo 7 del grupo de infracciones al Código Nacional de Tránsito en las categorías C. En este caso, entonces, continuamos con la C.25 que venimos comentando, denominada transitar sin atender alguna de las siguientes recomendaciones. Nos fundamentamos o se fundamenta entonces en una vía de doble sentido de tránsito o bidireccional con dos carriles. El vehículo deberá transitar por el carril de su derecha y utilizar con precaución el carril de su izquierda para maniobras de adelantamiento y respetar siempre la señalización respectiva. El conductor de motocicleta o de carro ha de tener entonces dentro de sus deberes el conocer perfectamente el significado, la clase, las formas, entre otras, de las señales de tránsito en general. En este caso, si nos atenemos a las señales comprendidas en horizontales, marcas viales o demarcaciones, cuyo color nos lo está diciendo en la línea canalizadora central de carril que esta calzada es de sentido bidireccional y cuya forma cortada o segmentada nos permite en el tramo hacer las respectivas maniobras de adelantamiento en tanto se esté circulando y el vehículo que se pase esté también en situación dinámica. Es inexorable conservar el carril de la derecha dadas las condiciones de sentido bidireccional y al realizar este tipo de maniobra llamada adelantamiento atenerse y tener con bastante claridad los pasos que conllevan a una maniobra bien realizada sin exponer tanto al vehículo que transite por su carril en sentido opuesto como a quien se esté pasando o a quien de pronto u ocasionalmente trate también de adelantarnos o adelantar a quien desea adelantar. Es importantísimo conservar todo este tipo de pasos y seguimientos para evitar uno de los accidentes más letales que se pueda encontrar jamás en la conducción, que es el choque o colisión de frente, aunque se podrían también presentar el choque al pasar, al ser pasado, choque por alcance, bien sea trasero o delantero, y al volver al carril tener un encuentro desagradable con el que estemos dejando a un lado. Si estamos transitando en una calzada cuya vía o la misma es de sentido bidireccional, obviamente, pero ya la forma de la línea es totalmente continua, adherida o anexada a una línea discontinua o segmentada, se tiene entonces que quien esté transitando por el lado derecho, en nuestro caso, ha de tener a su margen o más adyacente la forma de la línea que es continua, la cual también prohíbe las maniobras de preferiblemente adelantamiento o en el entendido también de rebasamiento o sobrepaso, actitud totalmente peligrosa con un alto margen de riesgo y probabilidad de accidente, la cual es totalmente restringida. Tener mucha atención
puesto que siempre aparecen ocasionalmente conductores que al volante hacen este tipo de maniobras totalmente irresponsables. Si se está transitando por el carril derecho y se va a realizar una maniobra de adelantamiento, es totalmente prohibido hacerlo por el lado derecho del vehículo que nos antecede, puesto que se pretendería quizás evitar, haciendo caso de la forma de la línea canalizadora de carril que es continua, hacer la respectiva actitud de conservar la distancia con el vehículo de adelante, obviando a este pasándolo por el lado de derecha o por la berma o banquina de la carretera. Maniobra, conducta totalmente irresponsable, bastante peligrosa, puesto que quedamos en áreas donde quizás el conductor del vehículo a pasar también no le sea fácil observar a los conductores, preferiblemente de vehículos pequeños, como pueden ser también automóviles o motociclistas. Código C.25. Continuamos con la descripción de las infracciones contempladas en el código C.25. Transitar sin atender alguna de las siguientes reglas. Como regla fundamental o parámetro de criterio, tenemos que en una vía de doble sentido de tránsito con 3 carriles habría de considerarse lo siguiente: vías con calzadas de sentido bidireccional suelen ser generalmente raras, escasas. En su evento de encontrarse debidamente demarcadas o temporalmente utilizadas al servicio de uno u otro sentido, la recomendación es que los vehículos deberán transitar por los carriles extremos que queden a su derecha. El carril central solo se utilizará en el sentido que señale la autoridad competente, en tanto que por condiciones de tráfico vehicular, tipo de inconvenientes o externalidades ajenas a la voluntad de los usuarios de la vía, casos de problemas eh, geográficos, de derrumbamientos, lluvias, condiciones atmosféricas, entre otros. Ante la presencia del agente de circulación o de tránsito, ha de limitarse el conductor a las directrices u órdenes que éste emita con respecto al flujo y sentido vehicular que él determinaría temporariamente en el carril central. De no estar el agente de tránsito, debería de omitirse o abstenerse de conducir por este carril, así se estaría o esté tomando el costado derecho del mismo.
se debe estar presente entonces a las indicaciones del agente o autoridad de tránsito con respecto a qué sentido o dirección de flujo vehicular sería el que está ordenando. La fundamentación en una vía de doble sentido de tránsito con 4 carriles también es bastante sano observar que el número de carriles por sentido podría variar dependiendo de la ubicación de la línea amarilla o ámbar, que es la que nos define o define el sentido de circulación en ambos flujos vehiculares. Nuestro ejemplo muestra una calzada multicarril con 4 carriles, la central bidireccional, por su color naranja, ámbar o amarillo, pero podría estar también ubicada en cualquiera de los dos extremos. Los carriles exteriores se utilizarán para el tránsito ordinario de vehículos y los interiores para maniobras de adelantamiento o para circular a mayores velocidades dentro de los límites establecidos. De conformidad con la reglamentación o directriz que nos o señale la señal de reglamentación, las velocidades entonces podrían ser máximas o mínimas y deberíase tomar estricto cumplimiento a la respectiva directriz, ya que su lectura, su mensaje es de carácter totalmente vinculante. Código C.25. Con el código C.26 encontramos la infracción denominada transitar en vehículos de 3.5 o más toneladas por el carril izquierdo de la vía cuando hubiere más de un carril. 3,5 toneladas en vías cuyas calzadas posean más de un carril o sean denominadas ya multicarril. Estas calzadas entonces pueden tener X cantidad de carriles, 2, 3, 4, 8, 10, etc. Y es importante reconocer también su sentido de circulación por el color de las respectivas líneas de canalización, blancas o amarillas. En caso de ser, repito, multicarril, es menester, obligación, es reglamentación. Esta tipología de vehículos generalmente suelen ser en su mayoría camiones. No les está permitido transitar por los carriles contiguos al de la extrema derecha, ya que no tiene necesariamente que existir en el tramo de vía la señalización vertical o elevada que avise acerca de la misma, puesto que la directriz normativa existe por regla general. En ciertas carreteras o tramos también se podría encontrar el respectivo aviso, y de estar en una calzada transitando por el carril de la extrema izquierda, en nuestro caso una calzada con 2 carriles,
y sentido para la misma unidireccional, transitando por el carril izquierdo o carril del costado izquierdo, lo cual se traduce de manera significativa en la respectiva transgresión o infracción. Código C.26. Con el código C.27 damos lectura a la infracción: conducir un vehículo cuya carga o pasajeros obstruyan la visibilidad del conductor hacia el frente, atrás o costados, o impidan el control sobre el sistema de dirección, frenos o seguridad. Genéricamente tenemos esta denominación, pero bien la podemos segregar en diferentes comportamientos o actitudes antirreglamentarias dentro de la misma. Entiéndase que estamos hablando acerca de la carga o pasajeros que puedan obstruir la visibilidad del conductor. También la misma hacia atrás, hacia el frente, hacia los costados, como también el que no se haga fácil el acceso a los diferentes mecanismos de seguridad activa para controlar el vehículo, especialmente el sistema de dirección, los mecanismos de seguridad o frenos, bien sea de servicio, freno de estacionamiento auxiliar, freno de motor, entre otros. Nuestro logo símbolo que tenemos acá, que suele ser y es de carácter mejor internacional, siempre hace referencia a uno de los mecanismos primarios y básicos de seguridad activa, que sería inconvenientes al encenderse la luz testigo piloto con el sistema específicamente de frenos. También podemos encontrar cómo, independientemente del tipo de vehículo automotor, dígase automóvil, coche o motocicleta, las mercancías o la carga suelen disponerse, empacarse, rotularse de manera tal que puedan estar aplicando lo que anteriormente se expuso, como impedir la visibilidad o obstruir la maniobrabilidad que necesite el conductor en cualquier momento, debido a que esta actividad requiere permanentemente mucha atención para sortear cualquier impedimento o imprevisto que se pueda encontrar. De manera también falaz, irresponsable, suelta y desligada, muchos operadores de estos vehículos suelen transportar o trasladar este tipo de carga, como también personas, de forma bastante improcedente y preocupante. Testigos como la luz piloto o frenos, que hacen referencia también al sistema de dirección, pueden activarse en el mismo, clamando el vehículo automotor, por decir algo, que se está incurriendo quizás en un potencial riesgo o peligro, o fallas en el mismo mecanismo del motor. Así pues, no solamente sería trasladar bienes, cosas o mercancías de manera totalmente irresponsable e improcedente, sino también personas. Código C.27.
describimos y damos lectura a la infracción caracterizada y bautizada con el código C.28. Hacer uso de sirenas, luces intermitentes o de alta intensidad y aparatos similares, los cuales están reservados a los vehículos de bomberos, ambulancias, recolectores de basura, socorro, emergencia, fuerzas militares, policía y autoridades de tránsito y transporte, entre otros, reservados de acuerdo a que la normativa actual hace que esta clase de vehículos tengan este tipo de dispositivos de manera especial, dada la condición en que se podrían presentar inconvenientes por parte o también en los ámbitos públicos con los usuarios. Este tipo de dispositivos no es exclusivo entonces de otro tipología de vehículos, puesto que de utilizar los mismos sin la previa autorización, aunque suele ser no solamente escaso, sino antirreglamentario, podría generar la respectiva manufacturación de la orden de comparendo por parte de la autoridad de tránsito competente, así como el uso de cornetas en el perímetro urbano en cuanto a vías tipo calles ubicadas en áreas como distritos, municipalidades, sus corregimientos, veredas, áreas metropolitanas, contexto que tiene que ver con la categorización de las vías como tal. El uso de este dispositivo suele ser también contraproducente en la medida de que estaría atentando contra las normas de carácter ambiental. El uso o instalación en cualquier vehículo destinado a la circulación en vías públicas de toda clase de dispositivos o accesorios diseñados para producir ruido, tales como válvulas, resonadores y pitos adaptados a los sistemas de bajo y freno de aire. Sistemas de bajo como concepto o vocablo coloquial se refiere a mecanismos que hacen parte complementaria de las cajas de cambios o marchas mecánicas en transmisiones convencionales o estándares, que pueden venir o estar dispuestas en formatos eléctrico, neumático, mecánico y convencionales, en que técnicamente se le conocen también como derivadores de potencia. Los mecanismos o advinículos que tienen que estar relacionados con los sistemas de frenos suelen también tener un respectivo control en las inspecciones de revisiones técnico-mecánicas, así como el conjunto de los que hasta ahora vemos en la presentación. El uso de resonadores en el escape de gases de cualquier fuente móvil. Entendemos entonces que fuente móvil es inherente a vehículos de tracción generalmente motora y aquellas que están relacionadas directamente con la circulación de vehículos que no cuenten con sistema de silenciador en correcto estado de funcionamiento en su sistema o mecanismo
de escape, específicamente en la mayoría de los motores de combustión interna, bien sea tipo gasolina o ACPM, que suelen ser los más generales. Aceite pesado, ACPM, aceite combustible para motores, y que se necesitan tener este tipo de dispositivos no solamente para que reduzcan la emanación de los 15 o más compuestos químicos altamente tóxicos para los seres vivientes, en especial los seres humanos, considerando el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Importante es entonces reducir considerablemente los niveles de ruido que estos pueden generar en el entorno, en los espacios públicos. De no ser así, la respectiva comisión de la infracción. Código C.28. Con el código C.29 se pasa a describir la infracción: conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida, la cual deberá estar señalizada en forma sectorizada. No obstante, esta no podrá ser superior a: en vías urbanas del distrito o municipio respectivo a una velocidad superior a 80 kilómetros por hora. Se está haciendo referencia a vías denominadas calles, que son las que están dentro de estos contextos conurbados entre sí, y que suele estar acompañada de establecimientos de carácter comercial, áreas con zonas residenciales, áreas comerciales, así como industriales, en que este tipo de vías suelen diseñarse de manera que en tramos pueda encontrarse en reductores de velocidad, tanto físicos como de marcados, y otra gran variedad de dispositivos que van a coadyuvar y complementar el forzar al conductor a reducir ostensiblemente esta velocidad. En las vías urbanas, los vehículos de servicio público, de carga y de transporte escolar a una velocidad superior a 60 kilómetros por hora. Someterse a rebasar la anterior de 80 kilómetros por hora y esta mayor de 60 kilómetros por hora es también incurrir
en actitudes potencialmente peligrosas, exponiendo tanto la seguridad del conductor, los ocupantes, como de aquellos otros actores que estén en el entorno del espacio público, la vía o la calzada. El concepto carretera ya hace referencia entonces a vías ubicadas en el área rural en que las carreteras nacionales y departamentales, las velocidades autorizadas en ningún caso podrá sobrepasar los 120 kilómetros por hora. La señalización vertical de clase informativa a través de este tipo de escudos le está diciendo entonces al conductor qué carretera es de carácter nacional o cuál es de carácter o naturaleza departamental, existiendo también en este tipo de vías otras disposiciones como es estar con el alumbrado o las farolas anteriores en carros y obviamente en motocicletas encendidas permanentemente entre las 06 horas y las 18 horas, en tanto que se convierte en opcional al estar transitando por calles o vías municipales, como se ha mencionado en diferentes ocasiones. En las carreteras nacionales y departamentales para el servicio público de carga y de transporte escolar, el límite de velocidad en ningún caso podrá exceder los 80 kilómetros por hora. Es muy interesante tener siempre en cuenta a qué tipo de vehículo o servicio hace referencia entonces esta regulación. Reitero, vehículos de servicio público, bien puede ser también para el transporte de pasajeros o personas, así como carga o mixto. Transporte escolar, que es una modalidad de transporte no de pasajeros, pero tiene que ver con personas en condiciones generalmente de adolescencia. Y las restricciones al respecto están contempladas no solamente por quizás la señalización pertinente ubicada en el tramo de vía a lo largo, ancho y alto, sino también en la respectiva normatividad en término genérico. Código C.29. Describimos la infracción C
punto 30 de este capítulo denominada no atender una señal de ceda el paso. No solamente atender, se entiende o entendería también conocerla y acatarla por parte de los operadores de vehículos, no solamente también automotores, sino también de aquellos vehículos de tracción humana como bicicletas o de impulsión de sangre como los semovientes, cuyo operador es quien debe de atender y acatar la misma. La señal de ceda al paso suele confundirse de manera preocupante, infortunada y desagradable como una señal de pare y viceversa. La vamos a encontrar en empalmes viales o broches, tanto demarcada como instalada de manera vertical, en tanto que, como ejemplo en nuestro caso, observamos gracias a la respectiva señalización preventiva acerca de la reducción no tanto de la calzada o la vía e internamente la desaparición en este tramo respectivo del carril. Las triangulaciones o la forma geométrica de la misma se entiende entonces como señal de ceda al paso, que continúa como una señal longitudinal, en cuyo caso el conductor en este tramo ha de respetar la preferencia o prelación que tiene quien va transitando por su carril, independientemente de su tipo de vehículo. Su desacato no solamente podría generar la respectiva transgresión, sino también, lo más preocupante, el accidente automovilístico. Podemos encontrar que este tipo de situaciones de reducciones de la calzada suelen también y deberían estar de manera correctamente preseñalizadas in situ para advertir al conductor sobre el sentido a seguir, tomando las respectivas precauciones. En las intersecciones circulares o denominadas glorietas o intercambiadores viales, gracias también a la respectiva señalización, podemos encontrar la señal de ceda al paso, dadas las condiciones de visibilidad, iluminación, construcción, diseño, pavimento, entre otras, que tienen este tipo de empalmes y que por regla general en nuestro contexto se tiene el conocimiento que quien transita dentro del anillo central rodeando la rotonda o su respectivo macizo tiene el derecho de paso sobre la misma, y quien debe de entrar o ingresar debe de ceder el paso aplicando una técnica de seguridad vial llamada la parada rodante, y evitar así un posible contacto o colisión. En empalmes o broches viales donde se va a ingresar a una vía de mayor importancia, se va a tener también de manera complementada la demarcación respectiva con la señalización vertical, dando a entender la importancia de ceder el paso a quien vaya a ingresar y no hacerlo de manera abrupta, exponiéndose no tanto quien procura entrar, sino quien lleva la preferencia a un accidente de tránsito generalmente nimio o superfluo. En cierto tipo de empalmes también suele encontrarse aquellos regulados por semáforos, en cuyo caso encontramos una señal lumínica
En una de sus luces, generalmente la parte inferior, que suele ser la luz verde, con la emisión de una luz amarilla intensa, la cual también está indicando acerca de la obligatoriedad de ceder el paso, y que de no hacerlo pues se estaría cometiendo la respectiva infracción o provocando, generando las condiciones para que se dé el respectivo accidente de tránsito. Código C.30. La infracción codificada con el código C.31 la vamos a establecer en dos partes, aunque está conformada como una sola infracción para su mejor entendimiento y naturalmente su mejor aprehensión. Se denomina no acatar las señales de tránsito. Nos limitaremos exclusivamente a citar 4 ejemplos que se consideran bastante peculiares y repetitivos, aunque son muchas más las clases de infracciones en las que se puede incurrir por no acatar las mismas, ya que estas tienen que versar exclusivamente con las señales del grupo restrictivas o reglamentarias, y todas aquellas que se le complementan, como son las marcas viales horizontales o demarcaciones, que tienen también el mismo carácter regulatorio y vinculante. Se pueden encontrar en posición vertical a lado y lado, bien sea de la calzada, la vía, a lo alto y a lo largo de la misma, o también ubicadas en señales informativas elevadas tipo valla de una o dos banderas. También aquellas que tienen que ver exclusivamente con ciertos tipos de delineadores de piso. Para nuestro ejemplo nos limitamos y empezamos entonces a describir que en el tramo de vía demarcado con la línea doble continua de color amarillo, naranja o ámbar, se prohíbe de manera inexorable hacer cambios de carril o preferencialmente maniobras de adelantamiento, como se observa acá en nuestra imagen, en una vía tipo carretera. Maniobra que en este tramo es considerada de altísimo riesgo y que puede ser realizada también por quienes hacen el control, la intervención, la regulación o la vigilancia a otros usuarios de la vía, y que no es absolutamente nada de imitar. La señal vertical prohibido estacionar o parquear se puede encontrar también demarcada en el pavimento como tal o elevada, además de estar soportada por un acto administrativo en el que se establecen los perímetros, los alcances, rutas, horarios, tipos de vehículos a los cuales se les estaría restringida este tipo de maniobra en la vía, y del cual se establecen unos procedimientos inherentes por parte de la autoridad de tránsito local o regional
para el debido acarreo o traslado de los vehículos de aquellos conductores que han cometido esta transgresión. Como demarcación encontramos también la palabra pare en conjunto o concomitante con la línea transversal de pare o de detención, ambas dando estricto cumplimiento, ordenando a los conductores a que deben de reiniciar la marcha desde 0 km/h, y suele confundirse de manera muy cotidiana y frecuente con una señal de ceda al paso, en la cual la diferencia entre la primera es que hay que detener totalmente la marcha del vehículo, en tanto en la de ceda al paso se tiene la opción, bien sea también de detener el vehículo totalmente o proseguir, cuya maniobra se denomina parada rodante. En tramos de vía en que la demarcación transversal establece que debe detenerse el vehículo antes de la misma, también suele observarse por parte de las autoridades de control que infortunadamente cometen este tipo de comportamientos antirreglamentarios, nada vistos y recibidos por parte de la comunidad u otros usuarios de la vía. No acatar las señales de tránsito o requerimientos impartidos por los agentes de tránsito y transporte, policía urbano de tránsito, policía de carretera o policía vial. Ellos emiten con su posición corporal tanto en el centro de la calzada, en el centro del carril o en el centro de el cruce o crucero o intersección, mensajes a través de los cuales están aplicando cualquiera de sus funciones, bien sea, reitero, intervenir, vigilar, regular o controlar, y se encuentran, dependiendo de su jurisdicción, campos de aplicación en diferentes perímetros o áreas, en secciones delimitadas, como también encontramos los policías urbanos de tránsito, policías de carretera, los agentes de tránsito de carácter municipal o los mismos, pero ejerciendo estas actividades en ciclorrutas. Código C.31. Con el código C.32 se describe una sola infracción, pero para efectos igualmente de carácter pedagógico vamos a diferenciarla o dividirla en dos, entendiéndose así para un mejor entendimiento por parte de los usuarios, preferiblemente el conductor, denominada no respetar el paso de peatones que cruzan una vía en sitio permitido para ellos, por parte preferencialmente del automovilista o el motociclista o quien esté dirigiendo u operando un vehículo, bien sea no automotor o de tracción animal, dígase bicicleta u otro bisusuario, como quien conduzca un vehículo automotor, entender con claridad plena que los peatones en tramos de la vía que se les está habilitado para cruzar de lado y lado de la misma, mediante señalética vial de carácter preventivo
o informativo, también como restrictivas, siendo estas aquellas zonas delimitadas, demarcadas con los denominados cruces cebrados o cruces peatonales para que ellos puedan cruzar con relativa seguridad. Relativa seguridad que se convierte en absoluta en la medida de que el conductor conozca, acate y aplique de manera responsable este tipo de conductas en pro y en cuidado también de los actores que suelen ser más vulnerables en las vías públicas, en este caso los peatones. Su desatención puede conllevar directamente entonces a la respectiva transgresión, teniendo en consideración que en casos esporádicos los peatones pueden estar cruzando estos mismos sitios con cualquier cantidad de deficiencias psicosomáticas o también advertir la presencia del mismo a los propios conductores, entendiéndose así que ellos han de tener desde el concepto de la ética vial y las normas de convivencia ciudadana las respectivas preferencias de paso o de cruce por estos tramos. O no darles la prelación en las franjas para ellos establecidas. Prelación entendida como el derecho que tienen estos como usuarios de la vía en las franjas contempladas dentro del grupo de las señales horizontales o marcas viales y que determinan perfectamente las áreas o perímetros en las cuales estos tienen habilitados el paso. En intersecciones vehiculares se pueden encontrar cruces demarcados para los peatones con dos o más líneas transversales con atención exclusiva al conductor para que no lo vaya a invadir, como se observa en nuestro primer caso. En situaciones de estacionamientos o parqueos o lugares amplios donde se delimitan los mismos, rebasar o pasar este tipo de demarcaciones estrechando también el espacio que se le deja al peatón y sometiéndolo a incomodidades totalmente superfluas. Invadir el espacio demarcado para los mismos y obligándolo a delimitar otras zonas teniendo en claro que esta misma fue o es preseñalizada y señalizada exclusivamente para él. Taponar o obstruir estos cruces peatonales o cebrados con el vehículo automotor en situaciones de estacionamiento en el que se irrespeta de manera total estos espacios para los mismos. Código C.32. Con el código C.33 se establece la infracción denominada poner un vehículo en marcha sin las precauciones para evitar choques. En la medida que se desee poner a transitar o circular el vehículo, se deben de tener unas medidas mínimas de seguridad por parte del conductor antes de que éste se ubique en la hilera o el carril de vehículos
circulantes o en movimiento. Estas medidas deben de tenerse muy en cuenta, especialmente porque no se tiene la preferencia de paso ante otros vehículos que sí estén en situación de movimiento o circulación. Entre ellas, el detectar perfectamente si existe algún peligro en aquellas áreas o zonas denominadas ángulos muertos o puntos ciegos, que están tanto en la parte anterior, posterior, izquierda o derecha del automotor, y considerar siempre que los parales, dependiendo del tamaño, lo alto del vehículo automotor, también establecen ángulos muertos o puntos ciegos en cuyo espacio, dependiendo de la distancia que se tenga con peatones, motociclistas, ciclistas u otros vehículos de menor tamaño, pueden poner en situaciones críticas y de accidentes por parte de quien no tome este tipo de precauciones. Considerar además que se debe de advertir previamente con las luces correspondientes direccionales el lado o el sentido al que se va a transitar, así como observar de manera exigente o taxativa a todos los lados posibles para no incurrir en ningún tipo de colisiones, bien sea con vehículos tipo bicicleta, carros, camiones, motocicletas, contra peatones mismos y también contra semovientes. Poner entonces en movimiento el vehículo automotor sin las mínimas medidas de seguridad genera infortunadamente un accidente, y que la transgresión como tal sería como el efecto más benigno en caso de no tener estas consideraciones presentes. De igual manera, se puede perder el control del vehículo, llamado o denominado como impericia, por no tener también este entrenamiento previo o en parte la experiencia para dominar completamente el automotor y no salirse de la calzada, de la vía, y exponerse a considerables lesiones mucho más graves. En condiciones que se desee pasar al carril contiguo, generalmente de la izquierda, debido a que pueden encontrarse objetos, cosas, madera, obstáculo, guijarros o cualquier otro elemento como un vehículo también en situación de parada o estacionamiento. Al estar circulando se pierde totalmente la preferencia de paso y se debe tomar las medidas pertinentes para cambiar de carril, lo cual, de no hacerlo, puede generar también una cantidad de conflictos con otros usuarios como motociclistas preferencialmente u otros automotores, y exponerse así a otros daños de mayor calado que podrían ser totalmente evitables. Considérese, pues, subsecuentemente, el tener el vehículo en perfectas condiciones técnico-mecánicas en sus sistemas de freno, acelerador, embrague, en caso de transmisiones estándares o mecánicas, así como en perfecto estado de visibilidad los espejos retrovisores, como el interior, los laterales, y la perfecta sincronización de los mismos, que debe hacerse antes de poner en marcha el vehículo. El coloquialmente denominado freno de emergencia, eh, preferiblemente freno de servicio o freno de estacionamiento, adecuadamente ajustado, tensionado, para evitar en velocidades bajas entre 10, 12 o 15 kilómetros por hora el poder frenar el vehículo automotor
en caso de que no se tenga precisión con el freno de servicio. Tener perfectamente instaladas y en funcionamiento las luces de posición, cocuyos, catadióptricos, direccionales, estacionarias y naturalmente saber operar los diferentes mecanismos para su correcto uso. Tener adecuadamente sincronizado y a la altura pertinente el volante, timón o cabrilla, entendiéndose este vocablo como ya admitido por la academia. Y no descuidar los ángulos muertos tanto del lado derecho, lado izquierdo, anterior y posterior, que no suelen verse generalmente por los espejos convencionales retrovisores externos. Cerciorarse de todas estas medidas para no incurrir en este tipo de transmisión, denominada con el código C.33.